Muy buenas noches a cada uno de ustedes, maestros, maestras, integrantes del Comité de Desarrollo Lingüístico. Muy buenas noches. También a las autoridades de esta comunidad, de la Concordia. Los saludo con afecto. Antes de empezar, quisiera preguntarles si se logra escuchar bien el audio. Allá atrás, ¿se logra escuchar bien? Bien. ¿También alcanzan a ver las palabras pequeñas de abajo? Si no lograran verlas bien, por favor arrímense un poco más. Bueno, vamos a comenzar con la plática programada para esta noche. Como ya escucharon en la semblanza, me formé como psicólogo y me fui interesando en el tema del aprendizaje, especialmente en el aprendizaje a nivel infantil. En algún momento ingreso al magisterio en un proyecto de psicología y conforme pasa el tiempo me voy acercando más a los alumnos y actualmente estoy frente al grupo. He sido catedrático de algunas universidades del estado de Oaxaca y he trabajado en el nivel primaria, en educación indígena en Oaxaca. Actualmente estoy trabajando en el nivel preescolar. Lo que les voy a compartir es una metodología de trabajo para enseñar a los niños a leer y a escribir en Tutunsabi. Esta metodología se ha venido implementando en algunas escuelas de la cultura Ñusabi en el estado de Oaxaca. Entonces, bueno, vamos a pasar con la primera diapositiva. Vamos a repasar únicamente algunos aspectos que son básicos, que ustedes ya los conocen, pero vale la pena recordarlos. Uno de esos conceptos básicos tiene que ver con el objetivo de la enseñanza de la lectura y de la escritura. Cuando nosotros enseñamos a los niños a leer y a escribir, básicamente lo que pretendemos es que descubran la relación que existe entre el sonido y la letra. Este es el objetivo principal. Dicho de un modo más simple, los niños que no saben leer y escribir todavía no descubren esa relación. En el momento en el que la descubren es cuando aprenden a escribir y a leer, como si descubrieran el truco de la escritura y de la lectura. Siguiente. Sin embargo, la escritura y la lectura históricamente va a depender o ha dependido de los sistemas de escritura que han surgido en la historia de la humanidad. Por mencionar solamente tres, tenemos el sistema escrito llamado logográfico, que tiene que ver más con los códices. También tenemos el sistema de escritura silábico y, por último, el fonético. Siguiente. El sistema de escritura fonético se basa en los sonidos del idioma de la cultura en donde nosotros estemos trabajando. La mayoría de las lenguas del grupo indoeuropeo, entre las cuales se encuentra el español, según Solovieva y Quintana, tienen este sistema de escritura. Pero también las lenguas de la familia otomangana tienen esta particularidad. Según la Academia de la Lengua Mixteca, el sistema de escritura actual en la cultura Ñusabi es fonético. Y la característica particular de este sistema de escritura es que cada letra hace referencia a un sonido del idioma. Estos aspectos son básicos, insisto, pero creo que es importante recordarlo. Luego entonces
si en nuestro sistema actual de escritura las letras representan los sonidos de nuestro idioma, según el CONI, lo más importante al momento de enseñar a leer y a escribir es el sonido o los sonidos. Vygotsky hace mucho tiempo se percató de que esta relación esta relación entre sonido y letra no es algo de lo que el niño se percate inmediatamente, tiene que pasar por un proceso. Quizás nosotros como adultos pensamos que esto es obvio, pero para los niños no, así como en algún momento nosotros aprendimos a leer y a escribir y tuvimos que descubrir esta relación. Entonces, Vygotsky decía en sus escritos hace mucho tiempo que tenía que pasar por un proceso largo, el alumno o el niño, para poder entender esto que yo estoy mencionando. Por lo tanto, la metodología que yo les voy a presentar, a diferencia de otras, parte de los sonidos. Bien. En la etapa inicial de esta metodología que les voy a compartir, nosotros como maestros ayudamos a los niños a realizar el análisis fonológico. Y el análisis fonológico, según Solovieva y Quintanar, significa que vamos a ayudar al niño a que descubra que las palabras tienen sonidos. Siguiente. Esto nos lleva al Ndusutunú Sabi, porque esos son los sonidos de nuestro idioma. Ustedes ya los conocen perfectamente. Incluso el cartel que les estoy mostrando es uno de los primeros. Actualmente hay uno nuevo, un alfabeto nuevo. Pero ese es el que yo tengo y lo uso porque a veces me gusta recordar lo que inicialmente se hizo. Siguiente, por favor. No nos vamos a detener mucho en esta tablita, porque de igual manera ustedes ya la conocen perfectamente. Siguiente. En donde sí me quiero detener un poco es en el tema de las vocales, porque en nuestro idioma no solamente existen vocales orales, sino también modificadas. Esto implica mayor trabajo al momento de estar enseñando a los alumnos a leer y a escribir. Cuando enseñamos únicamente el español, o enseñamos a leer y a escribir en español, pues solamente nos preocupamos por enseñar las vocales que todos conocemos, A, E, I, O, U. Pero, cuando enseñamos con un sabi, tenemos que tomar en cuenta las vocales modificadas, que básicamente, o de manera muy general, son las nasales y las glotales. Las nasales se llaman así porque el aire sale por la boca, pero al mismo tiempo sale por la nariz. En tanto que las vocales glotales se producen cuando interrumpimos el flujo del aire. Las cuerdas vocales se cierran momentáneamente, detienen el aire y de ahí se vuelven a abrir, entonces hay una especie de explosión. Es así como se producen las vocales glotales. Y bueno, ahí están estas vocales. Siguiente, por favor. Otro aspecto que quisiera resaltar es que estos sonidos vocales dentro de una palabra tienen un orden de aparición. Las vocales orales las podemos encontrar al inicio de la palabra, en medio de la palabra o al final de la palabra, como lo pueden ver en esos tres ejemplos: ita, tutu,
lúdico. Las vocales orales, insisto, las podemos encontrar al inicio, en medio o al final de la palabra. Pero las vocales glotales las encontramos únicamente en medio de la palabra. Yo decía ayer, cuando platicaba con los maestros de preescolar, que si ustedes en su variante, existen palabras que tengan vocales glotales al inicio o al final, entonces sería cuestión de agregarlo a este pequeño diagrama. Yo lo que estoy presentando aquí son cuestiones muy generales, pero si en sus variantes si existe alguna palabra donde la vocal glotal pueda estar al inicio o al final, me lo hacen saber para que se vaya actualizando este diagrama. Y ustedes como maestros, evidentemente, lo deben tomar en cuenta. Las vocales nasales, por lo general, se encuentran solo al final de la palabra. Lo mismo que las glotales, ustedes observen su variante, observen la variante de los niños, de los lugares donde ustedes trabajan. Si hay una excepción, ustedes lo tienen que anotar para que se vaya actualizando esta información. Siguiente, por favor. Tomando en cuenta entonces estos conceptos básicos, conceptos generales, podemos hacernos tres preguntas. Primero, ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Y para qué lo voy a enseñar? Tres preguntas básicas que todo maestro se debe hacer al momento de enseñar en cualquier contenido o con cualquier contenido que se vaya a enseñar. Siempre están presentes estas tres preguntas. La primera pregunta hace referencia al contenido. Si nosotros no respondemos o tenemos claro qué vamos a enseñar, ya tenemos claro el contenido o los contenidos. La segunda pregunta hace referencia al método, a la metodología. ¿Cómo lo voy a enseñar? Por ejemplo, en la mañana, cuando el Ñami Jaime explicaba lo que debemos tomar en cuenta para enseñar en las escuelas desde el pensamiento y la cultura New Savvy, y yo me hacía esa pregunta. Ya tengo claro los contenidos, pero ¿cómo lo voy a aterrizar con mis alumnos? ¿Cómo lo voy a enseñar? Creo que esa pregunta nos la hacemos constantemente los maestros. E insisto, esta pregunta nos lleva a la metodología. Y la última pregunta, ¿para qué lo voy a enseñar? Tiene que ver con nuestros objetivos. Aterrizando estas preguntas a la enseñanza de la lectoescritura en New Savvy, tendríamos lo siguiente. Nuestro contenido es el fonema, el sonido, o dicho de manera plural, los sonidos de nuestro idioma. ¿Cómo lo voy a enseñar? A partir del análisis fonético de la palabra. Muchas veces me preguntan que si el método que yo presento es onomatopéyico, que si es silábico, y yo les respondo que no es ninguno de esos métodos. El método básicamente se llama análisis fonético de la palabra. Y el objetivo es enseñar a leer y a escribir. Siguiente diapositiva. Galperi, quien fue discípulo y amigo de Vygotsky, descubrió que cuando los niños aprenden, cuando los niños tienen que interiorizar los contenidos, pasan por etapas, que si estas etapas se respetan, el alumno aprende de mejor manera. Por lo tanto, la metodología que voy a presentar respeta estas etapas. La primera etapa puede ser material o materializada, la segunda etapa es la perceptiva, la tercera etapa es la verbal
y la cuarta etapa es la mental. Lo vamos a ir viendo conforme pasen las diapositivas. Ahora sí, aterrizando un poco este tema, ¿cómo vamos a trabajar y qué materiales necesitamos? Los materiales son fáciles de conseguir. Necesitamos únicamente fichas blancas, fichas rojas, fichas verdes. Necesitamos unos esquemas. Los esquemas son tiras que tienen cuadritos. Porque en esos cuadritos se van a ir poniendo las fichas. Vamos a necesitar imágenes de las palabras que vamos a usar en esta metodología. Y también vamos a requerir de letras móviles. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando empezamos a trabajar con estos materiales en el aula, lo único que tenemos que hacer nosotros como maestros es escoger una palabra, pronunciarla, pero alargando los sonidos. Por ejemplo, si la palabra que yo escojo es nuni, la pronuncio y alargo los sonidos. Nuni. Eso es todo. Solamente tengo que alargar los sonidos. Y me quiero detener un poco aquí porque cuando yo menciono esta parte del método, generalmente causa mucha incertidumbre, como que no se tiene claro si es necesario alargar o no los sonidos. ¿Qué tanto le puede ayudar al niño a alargar los sonidos o qué tanto le puede perjudicar? Son preguntas que generalmente los maestros me han hecho cuando yo les menciono esta parte de la metodología. Y a grandes rasgos quisiera decirles que los niños no son conscientes de los sonidos que conforman una palabra. Todos los niños hablan muy bien, pronuncian correctamente las palabras, pero el hecho de que las pronuncien correctamente o de que hablen fluidamente no necesariamente significa que sea consciente de la cantidad de sonidos que tiene una palabra. Yo les decía ayer a los maestros de preescolar, si estuviera un niño presente aquí y yo le preguntara ¿cuántos sonidos tiene la palabra mesa? Seguramente algunos me van a decir que tiene 2 sonidos, algunos van a decir que tiene 3 sonidos y quizás alguno me pueda decir que tiene 4 sonidos. Pero en general los niños no son conscientes de la cantidad de sonidos que tiene una palabra. Entonces, cuando nosotros pronunciamos la palabra alargando los sonidos, ayudamos a su cerebro a que distinga esos sonidos. Cuando nosotros como maestros ya pronunciamos la palabra, por ejemplo, nuni, le vamos a preguntar al niño cuántos sonidos escuchó. Pero es normal que en las primeras ocasiones, en los primeros momentos, los niños no respondan correctamente. Eso es lo más normal. Generalmente los niños al inicio adivinan. Supongamos que 2 o 3 niños adivinaron y dijeron que la palabra tenía 4 sonidos. Lo único que vamos a hacer es tomar en cuenta esa participación y le vamos a pedir que elija un esquema que tenga 4 cuadros, 4 celdas, como el que vimos en la diapositiva anterior. Ahí está. Le vamos a pedir que elija un esquema que tenga 4 cuadros y le vamos a pedir que elija 4 fichas. Va a poner una ficha dentro de un cuadrito. Cuando el alumno ponga la ficha dentro de cada cuadro, le vamos a pedir que repita la palabra también alargando los sonidos y que use su dedo.
para ir señalando cada una de las fichas. Siguiente. Esta es la parte principal de esta metodología. Eso es a lo que se le llama análisis fonológico. Dicho de un modo muy simple, que identifique los sonidos que contiene una palabra. Y también, yo les decía ayer, esto se tiene que trabajar varias veces. No se trabaja 3 días o 4 días únicamente. Se trabaja varias veces. Y para esto, nosotros como maestros tenemos una labor muy importante, porque tenemos que recolectar las palabras con las que vamos a trabajar con nuestros alumnos. Y mi sugerencia es que primero empecemos con palabras que tengan 3 sonidos. Por ejemplo, mi variante, una de estas palabras puede ser ISO. Es una palabra de 3 sonidos cuyas consonantes se pueden alargar al momento de pronunciar. ISO. Les voy a pedir, ahora sí, que ustedes me den más ejemplos de sus variantes. ¿Qué palabras existen en sus variantes que tengan 3 sonidos cuyas consonantes se puedan alargar? ¿Quién me puede dar otro ejemplo? Aparte de eso. Fuerte. Dígalo aquí para que escuchen los demás. Bueno, la que contiene pues 3 es el número 3, uni, en nuestra lengua materna. Entonces aquí, como lo expone nuestro compañero, nuestra compañera, entonces alargando el sonido pues, de estas grafías sería uni. Así sería. Muy bien. Excelente, muchísimas gracias, maestro. Así de simple. Bueno, simple para nosotros, para los niños no. Pero eso es todo. Hay que empezar a buscar palabras de 3 sonidos. A ver, ¿quién tiene otra palabra? Adelante. ¿Puede pasar? Por favor. La palabra es ona, en mi variante, la letra número 8. Ona. Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias también, maestro. Sí, esa palabra también tiene consonantes que se pueden alargar. Un último ejemplo, ¿quién más quiere pasar? Hagamos otro ejemplo. No sean tímidos. Yo sé que ustedes conocen muchas palabras. ¿Qué más dice yo? Una última. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, tienen que hacer una lista de palabras con 3 sonidos que se pueden alargar. También tendrán que hacer una lista de palabras con 4 sonidos, con 5 sonidos, con 6 sonidos para empezar. Y este procedimiento lo van a hacer por lo menos con 2 palabras al inicio o con 3. Cuando vean que los niños ya se cansaron, suspenden la actividad y lo van a hacer el día lunes, lo van a hacer el día martes, el miércoles, el jueves, el viernes y nos vamos a la siguiente semana, lunes, martes, miércoles, jueves y si cae consejo técnico, pues viernes no lo hacemos. Pero a la siguiente trabajamos nuevamente. Entonces muchas veces me preguntan en qué momento paso a la siguiente etapa. Porque en esta etapa que yo les estoy explicando, estamos trabajando únicamente con fichas blancas. Pero también les decía yo que se usan fichas rojas y fichas verdes. Bueno, vamos a usar las fichas rojas únicamente cuando los alumnos ya identifiquen con facilidad los sonidos que contienen las palabras. Ya trabajamos con palabras de 3 sonidos, ya trabajamos con palabras de 4 sonidos,
de 5 sonidos y nos percatamos de que los niños ya identifican rápidamente la cantidad de sonidos que tiene la palabra. En ese momento podemos pasar al siguiente nivel. Evidentemente, siempre en el salón vamos a encontrar alumnos más avanzados que otros, pero cuando la mayoría ya logra identificar correctamente los sonidos, damos el siguiente paso. Y en el siguiente paso, lo único que vamos a hacer es sustituir las fichas blancas por fichas rojas donde se escuchen sonidos vocales. Por favor, la anterior. Por ejemplo, en la palabra que usted mencionó, ¿dónde pondríamos una ficha roja o dónde pondríamos las fichas rojas? Al inicio, en medio, al final, ¿dónde? La palabra que usted eligió tiene 3 sonidos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dónde se escucha un sonido vocal? ¿Al inicio? Entonces, primeramente los alumnos ponen las 3 fichas blancas porque ya están acostumbrados, como ya lo hemos venido trabajando, ellos ya los ponen las fichas con facilidad, con rapidez, y únicamente le vamos a decir, donde escuches un sonido vocal, vas a poner una ficha roja. Quita la ficha blanca y sustitúyela, cámbiala por una roja. Entonces pondríamos una roja al inicio y en el tercer cuadrito, al inicio y al final. En medio va a quedar la ficha blanca. En el ejemplo de la palabra que nos dijo el maestro, ¿dónde irían las fichas rojas? Exactamente. Esa es la otra etapa. ¿Qué estamos haciendo con las fichas rojas? Estamos ayudando al niño a diferenciar entre todos los sonidos que contiene la palabra, cuáles son sonidos vocales. Ojo que aquí yo estoy hablando únicamente de sonidos, todavía no estoy hablando de la imagen, de la letra. Entonces, estoy hablando de que estamos trabajando mucho con el oído. Cuando los alumnos ya son capaces de identificar dónde están los sonidos vocales, porque ya pueden cambiar con rapidez las fichas blancas por rojas, entonces sí, damos el siguiente paso y usamos las fichas verdes. Las fichas verdes van a representar los sonidos consonantes. En el caso de la palabra que dijo el maestro, después de mucho estar trabajando con los niños, una vez que ya ponen las fichas blancas y que ya ponen las fichas rojas, le vamos a pedir que ahora pongan una ficha verde donde escuchen el sonido de una consonante. En este caso sería, ¿en qué cuadro? En el segundo, en medio. Miren, esto que les estoy contando es muy general, pero ahora sí les voy a compartir algunas imágenes, algunos videos, para que ustedes puedan ver a dónde nos lleva todo este proceso. Ahí está un ejemplo. Esta alumna ya lo cronológico correctamente, con facilidad, con rapidez. Dicho de un modo más simple, ya logra distinguir todos los sonidos que contiene una palabra y además ya sabe identificar dónde hay sonidos vocales y dónde hay sonidos consonánticos. La imagen que se ve en la tarjeta es un gato. ¿Cómo le dicen gato ustedes en su variante? ¿Cómo dicen gato? Ok, en la variante de esta alumna, la palabra es bill. El primer sonido es vocal o consonante. Consonante. ¿Qué ficha o de qué color es la ficha que puso la alumna? Verde. Después va una roja. ¿Qué consonante se escucha ahí? La I en la variante de la alumna. Luego se escucha otra consonante, L, y luego se escucha una vocal, U, al final. Entonces, así es como van quedando los esquemas. Y para eso se usan las imágenes, para acompañar la palabra. Este es otro ejemplo. ¿Qué creen que diga ahí? Exactamente, piso. Primer sonido es vocal, ficha roja. Segundo sonido, consonante, ficha verde. Y el último sonido,
vocal otra vez, por lo tanto va una ficha roja. Siguiente imagen. ¿Cómo le dicen al metate? Ahí está. Eso fue también lo que se puso ahí. Es la variante de esta alumna. Siguiente imagen. Ahora, cuando los alumnos ya son capaces de poner las fichas blancas, las rojas y las verdes en el lugar adecuado, ahora sí ya podemos empezar a trabajar con las letras móviles. Vamos a ver un pequeño video para que ustedes vean cómo es este proceso. ¿Escucharon la palabra con la que está trabajando la maestra? Nuni. Esa es la palabra que están trabajando. Ahora sí, por favor, otra vez, play. Poner el dibujo de Nuni dice. Nuni. La verdad que cuántos niños tiene Nuni. Cuatro. Las verdes son consonantes y las consonantales. Minúsculas. Muy bien. Es así como los alumnos trabajan. En este video pueden observar a un alumno que evidentemente ya ha avanzado. Pero todo el proceso comenzó, como se los había mencionado anteriormente, ayudando a los alumnos a pronunciar la palabra, alargando los sonidos.
esta ayuda que inicialmente le mostramos, en un momento dado, después de tanto trabajarlo, el alumno es capaz de hacerlo por sí mismo. Por eso, en este momento, el alumno ya no necesita mucho la ayuda del maestro. Siguiente diapositiva, por favor. La anterior. ¿Cómo dicen ustedes maguey? Ok, vamos a ver cómo lo dicen en esa variante. Ahí está. De igual manera, este alumno ya es capaz de formar las palabras diferenciando entre consonantes y vocales y usando además las letras móviles. Siguiente. Aquí están dos ejemplos. En la primera fotografía podemos observar que el alumno además ya puede formar dos palabras, no solamente una. Ishi, shi. Y en la imagen de abajo, ¿cuál creen que sea la palabra? Como dice venado en su variante. Venado. Isu. Isu. Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno. Lo que les mostré nos ejemplifica de manera muy clara cómo se trabaja con las vocales y las consonantes, pero como les decía al inicio, en el caso de Tumusabi, tenemos que tomar en cuenta además las vocales modificadas, que eso es algo que en lo particular me parece muy bonito, muy interesante al momento de estar trabajando con los alumnos. En el lugar de donde vengo, los maestros tuvieron que implementar su propio material, porque si uno va a la papelería, pues no va a encontrar las vocales modificadas, no nos las venden. La maestra, los maestros, tuvieron que hacer sus tarjetas y pegarlas en la pared. Ahí están las vocales orales, las vocales modificadas, que serían las glotales y las nasales. Las vocales glotales las identificamos con una tirita a un lado, en la parte de arriba, como se puede ver en el ejemplo. Y las vocales nasales las identificamos con dos círculos rojos pequeños dentro de un círculo más grande de color blanco. Y el procedimiento es el mismo. El niño tiene que pronunciar la palabra, tiene que alargar los sonidos, o si ya está muy avanzado, ya no alarga los sonidos, pero identifica de qué sonido se trata y sustituye la ficha por las letras, las convencionales. Ahí están. La siguiente. Lo mismo pasa con las consonantes y con las combinaciones consonánticas. Abajo están las combinaciones consonánticas. En la etapa en donde los niños usan ficha, se usa una ficha blanca grande que contiene dos fichas verdes pequeñas adentro. Estas dos fichas verdes pequeñas significan combinaciones consonánticas. Después se sustituyen por las letras. Siguiente. Ahí está un ejemplo de la etapa en donde trabajan con la ficha. ¿Qué creen que diga ahí? Exactamente, boca. Y ahí el niño ya identificó dónde va una vocal glotal, por eso puso la ficha y además puso esa pequeña tirita arriba. Siguiente ejemplo, ¿qué creen que diga ahí? Exactamente. Y al final pone una ficha con dos círculos pequeños porque representa un sonido vocal nasal. Y además puso también el sonido glotal. Así se trabaja al inicio con la ficha. De ahí, insisto, se sustituyen únicamente por las letras convencionales. Siguiente. Todo lo que les acabo de decir, además, formó parte de la etapa material o materializada
porque los niños manipulaban las fichas con la mano, con las letras móviles. Y solo una vez superada esa primera etapa, pasamos a la siguiente, que es la perceptiva. Siguiente diapositiva, por favor. En la etapa perceptiva, el niño ya no usa fichas, ya las dibuja. Solamente hasta ese momento empezamos a dibujarlas. ¿Qué creen que diga ahí? Exactamente, nana. Mamá, nana. Siguiente, por favor. Vamos a ver ese video. Ahora lees desde aquí, terminas allá. Yo soy. Esa es la etapa perceptiva. Ya solamente dibujan y como eran niños avanzados, en este video lo que ustedes observaron fue que la maestra ya les pidió que de una vez escribieran las letras, porque ya no era suficiente con dibujar las fichas, porque los niños ya por sí solos ya querían usar las letras, ya querían dibujarlas. Entonces la maestra les permitió que ya empezaran a trazar las letras. Esa es la etapa perceptiva. Siguiente. De ahí viene la verbal, no la vamos a mencionar. Siguiente. 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 Siguiente, por favor. Hasta llegar a los videos. Ahí. Bueno, vamos a ir cerrando. No me quiero detener mucho en la etapa verbal, porque en la etapa verbal los niños ya son capaces únicamente de hablar y de decirnos cuántas letras tiene una palabra, si la primera letra es vocal o si es consonante. Ya no necesitan dibujar, ya no necesitan usar fichas, sino que únicamente de manera verbal son capaces ya de decirnos cómo se escribe una palabra. Pero les quiero mostrar el video de un alumno que avanzó tanto que era ya capaz de leer cuentos o adivinanzas que la maestra le escribía. Sí, vamos a esperar un rato, me lo carga. Pero aprovecho para mencionar lo siguiente. Ayer
me decían que si no afectaba mucho el hecho de alargar los sonidos, que si no afectaba en la lectura de los alumnos, que si iban a aprender a leer de manera fluida o si al momento de leer también iban a ir alargando los sonidos. Y yo les decía que en un primer momento sí alargan los sonidos, pero conforme se van familiarizando con la lectura, empiezan a leer de corrido, como les decimos generalmente nosotros los maestros. Muy bien, pues ahí está un ejemplo de cuando las cosas salen bien, cuando se respeta adecuadamente todo el proceso, los alumnos son capaces de llegar a una etapa en la que leen de manera fluida. Y antes de terminar, solo me gustaría mencionar que cuando nosotros llegamos a esta etapa, a esta última, nos topamos con que no había textos en Tumusami. O sea, ya sabían leer en su propia variante, en el idioma, en su lengua materna, pero no había textos en su variante o en Tumusami en general. Entonces, se tuvieron que crear algunos cuentos, algunos textos, y yo en la mañana escuchaba la conferencia del doctor Jaime y me quedaba pensando cuando él mencionaba que hay mucho que retomar del pensamiento New Savvy, y yo coincido en ese aspecto, y creo que a veces como maestros nos hemos quedado cortos porque los niños aprenden muy rápido, como en este caso aprenden a leer y a escribir, pero si no tenemos lecturas para darle, hasta ahí se puede quedar este proceso. O sea, tenemos que producir textos en nuestras variantes para que cuando nuestros niños, nuestros alumnos accedan a la lectura y a la escritura, pues tengan material de lectura. Y si existe este pensamiento de la cultura New Savvy, pues entonces hay que empezar a escribir a partir de este pensamiento, a partir de estos conocimientos, para que ellos también se vayan apropiando de ellos. Bueno, hasta aquí dejo mi participación. Muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Buenas noches, compañeros y compañeras en este 10º congreso. Pues aquí nuestro compañero, es muy interesante lo que acaba de exponer. Yo no lo había imaginado así, pero es una experiencia, dijera ayer también el ponente, es una compartencia, algo así, escuché esa palabra ayer, pues que viene pues a fortalecer el trabajo que tenemos en nuestras comunidades. Bueno, yo sí le quería preguntar aquí al compañero José,
¿Cómo se llama esta metodología? Porque sí debe tener un nombre. Nosotros, por nuestra experiencia como maestros en los salones de clase, sabemos que están los métodos sintéticos y están los métodos analíticos. Así como lo acabo de exponer, si no me equivoco, es la metodología es analítico, ¿verdad? Analítico, y aparte a lo mejor le agregaría fonético. Y bueno, esa es mi pregunta. Sería la otra, si nos pudiera compartir cómo usted incorporó a ese trabajo ahorita lo nuevo que estamos sabiendo nosotros de la neurociencia a ese trabajo. Bien, primero que nada quiero felicitarlo porque describió o mencionó usted de manera muy adecuada el método. En efecto, este método lo podemos incluir dentro de los métodos analíticos porque tenemos que ayudar al alumno a analizar la palabra, analizarla auditivamente para que distinga los sonidos, pero no de manera aislada, sino en la palabra completa. Por eso es que la pronunciación se alarga, pero no se descompone. No es lo mismo pronunciar, por ejemplo, iso, a decir iso, porque ahí no se entiende, no se capta. Entonces, sí es un método que hace análisis, pero de la estructura completa de la palabra. Por eso tampoco es onomatopéyico o silábico, porque trabaja con la estructura completa, y de esta manera ayudamos al niño no solo a que distinga cuántos sonidos tiene la palabra, sino el orden y el tipo de sonidos que contiene. Por eso se trabaja mucho con el color rojo, con el color verde, para que no solo nos diga tiene 4 sonidos la palabra o tiene 5, sino que además sea capaz el alumno de decirnos qué tipo de sonido es y dónde va. Muchas veces nosotros hemos observado que nuestros alumnos ya conocen las letras o conocen el alfabeto al derecho y al revés, pero al momento de que quieren escribir no ponen las letras en el orden adecuado o ponen 2 repetidas, las ponen donde no van, por decirlo de una manera muy simple. Pues gracias a esta forma de trabajar, ellos descubren ese truco que yo decía hace rato, es relación sonido-letra. Y es un método psicopedagógico porque está basado en los estudios de Vygotsky y de sus seguidores, que en este caso son el Koenig, Galperi, y en Puebla está Julia Solovieva, Luis Quintanar, quienes han seguido trabajando con las ideas de Vygotsky, sobre todo cuando se pregunta cómo un niño aprende. Por eso es un método psicopedagógico. Yo, como les decía al inicio, pues soy psicólogo de formación, pero me ha interesado mucho el tema del aprendizaje y no me ha gustado quedarme solo a nivel de análisis teórico, sino que me ha gustado involucrarme en la parte práctica. Por eso ahora estoy frente al grupo, porque creo que de esa manera puedo yo mismo entender cómo se enseña. Eso sería en relación a lo que ustedes están mencionando. La segunda pregunta tiene que ver con las neurociencias. Ese es otro tema, porque cuando ayudamos al niño a usar los esquemas y las fichas, estamos ayudándolo a fortalecer o a estimular una zona que en neuropsicología se llama zona secundaria, que está, bueno, las zonas secundarias están en diferentes partes del cerebro, pero para que nosotros podamos distinguir los sonidos en un idioma, sonidos muy finos, usamos la zona temporal, la zona secundaria temporal. Entonces, sí está también implícito
el trabajo de la neuropsicología. Hay un autor que se llama Luria, que también fue amigo, compañero de Vygotsky y que trasladó sus ideas a la neuropsicología. Él analizó cómo los estudios de Vygotsky sobre el aprendizaje tenían repercusión en el desarrollo del cerebro. Entonces, este es otro tema que quizás más adelante yo podría compartirles si hay otra posibilidad de que nos reunamos para que yo también pueda explicar cuáles son esas áreas del cerebro que participan en la adquisición de la lectura y de la escritura. Cuando algunas de estas áreas no se desarrollan adecuadamente, generan problemas en los alumnos. Por eso, a veces tenemos alumnos que por más que trabajamos, siguen confundiendo las letras, la B, la D, la P, la Q, o confunden mucho la A con la E, aunque la mayoría de sus compañeros ya avanzó, ellos siguen confundiendo estas letras. Esos son temas de neuropsicología que van muy de la mano con el trabajo que realizamos nosotros con nuestros alumnos desde la parte pedagógica.